Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Marabé, soy asesor fiscal, laboral y contable. Espero que ya me conozcas de alguno de los vídeos que he hecho y si no, bienvenido al canal y bienvenido a este segundo episodio del curso sobre la renta del año 2023. Estamos en 2024, tenemos que presentar esa renta del 2023 y hoy vamos a ver lo más importante de todo, que es cómo obtener cómo sacar los datos fiscales del año 2023. Esto es toda la información que Hacienda tiene sobre tus actividades del 2023 y es muy importante que sepas cómo sacarlo para así saber todo lo que conoce Hacienda y que no te dejes nada por declarar. Así que si te interesa, si quieres saber cómo sacar estos datos fiscales, quédate en el vídeo. Y lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro ordenador, en este caso a mi portátil, para ver cómo podemos acceder a esos datos fiscales. Que sepas que hay dos formas de acceder. Una es con certificado digital, que es lo más sencillo de todo, y otra es con el número de referencia. En este caso yo voy a ir por la complicada para que si no tienes certificado sepas cómo sacarlos. Si tienes certificado, nada, porque es darle al certificado, entrarás y tendrás tus datos fiscales. Sin embargo, si no los tienes, entrarás con el número de referencia, que ahora veremos cómo sacarlo. Así que vamos al ordenador y ya una vez aquí simplemente tenemos que venirnos a la agencia tributaria, vamos a AEAT, aquí ya nos sale la agencia tributaria, le damos clic. Y una vez dentro de la agencia tributaria, simplemente aquí a la derecha, lo primero que te va a salir desde el día 19 de marzo, está abierta la campaña de la renta 2023. Por lo tanto, le vamos a dar clic en acceder a la campaña y aquí ya nos da varias opciones. Como estoy grabando este vídeo antes del 3 de abril, todavía no nos da opción de entrar al borrador de la renta, ¿vale? Lo único que nos deja es consultar los datos fiscales de momento, que es lo que nos interesa por ahora. Entonces, lo primero que tenemos aquí son los datos fiscales. A partir del 3 de abril sí que nos dejará entrar ya a ese borrador de la renta, donde podremos hacer nuestra renta en Renta Web y ya presentarla y demás. Pero de momento, nosotros nos vamos a ir a datos fiscales. Y aquí ves que te deja con certificado o con número de referencia. Lo que te decía, si tienes tu certificado simplemente le vas a dar aquí y te va a entrar. Pero nosotros, para hacerlo complicado y que veas todo el proceso por si no tienes certificado, le damos a número de referencia. Una vez aquí, lo que nos va a hacer es pedirnos nuestro DNI y nuestra referencia de acceso. Por lo tanto, yo ya directamente, como no la tengo, le voy a decir que no tengo referencia. Me mete aquí y ya te dice, vale, pon tu DNI. Pues yo le pongo que no lo ponga mal. Y aquí ya directamente nos dice, vale, accedo a tu DNI, pero dime la fecha de validez. Por lo tanto, te vas a tu DNI, yo me la he anotado, es del 4 del 2033. Vale, perfecto. Y aquí ya le damos a continuar. Le damos y ahora te va a pedir dos cosas diferentes. O bien la casilla 505 si ya presentaste la renta en el año anterior, o bien te va a pedir los últimos 5 dígitos de una cuenta bancaria de la que seas titular. En este caso a mí me está detectando que la presenté el año anterior y por lo tanto me pide esa casilla 505, ¿vale? Yo la voy a rellenar, vamos a poner la cantidad de esa casilla, ¿vale? Muy importante, ponle comas, no le pongas puntos porque si no se confunde y te va a dar error. Y aquí ya le damos a obtener referencia. En el caso, como te decía, de que no tengas la renta anterior, le pondrás los últimos 5 dígitos de tu cuenta bancaria y accederás igualmente. Aquí, como ves, ya me da esta referencia. Esa referencia es la que te tienes que copiar y guardar para poder acceder a estos datos fiscales siempre que quieras e incluso a presentar tu renta. Por lo tanto, yo la copio y ya directamente aquí le doy a continuar. Y como ves, ya me carga mis datos fiscales. Sí que es verdad que antes de este paso, porque yo ya he accedido antes, te va a pedir que ratifiques tu domicilio. Simplemente te va a poner tu dirección y demás y tú le tienes que dar a aceptar. No tiene más historia. Y una vez ya entres a esta página, simplemente puedes darle botón derecho y aquí le puedes dar a imprimir para obtener tus datos fiscales en PDF o, bueno, o en papel si quisieras obtenerlos. Bueno, y como ya has visto al principio del vídeo, yo ya he sacado mis datos fiscales, los puedes ver por aquí, ya ves que ya los tengo sacados. No vas a poder ver ninguna cantidades ni nada porque lo
lo he tachado todo, he tachado todos mis datos, pero sí, ya los tengo preparados y a partir del día 3 de abril voy a poder acceder a ese borrador y voy a poder presentarla. Sí que es verdad que no voy a acceder ese día 3 porque, bueno, tampoco es necesario entrar el primer día y seguramente se va a colapsar toda la web de la agencia tributaria como pasa todos los años, así que en mi caso no va a ser así, pero que sepas que ya lo puedes hacer, ya lo puedes obtener y puedes ir preparando tu renta. Además de todo eso, por aquí arriba te voy a dejar una tarjeta a mi vídeo donde te voy a explicar cómo puedes interpretar estos datos fiscales. Así que si te interesa, puedes ir aquí arriba para saber exactamente qué quiere decir cada una de las partes que te aparecen o que son más comunes que aparezcan. Espero haberte ayudado, espero que te haya gustado, dale like y sobre todo, y que no lo he dicho, suscríbete al canal porque me anima muchísimo. Ya somos más de 3000 y pico suscriptores, es una pasada cómo está creciendo, así que nada, te espero en el canal, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!